En este vídeo vengo a contarte todos los libros que leí durante el mes de abril. Fue un mes súper variado en lecturas y no solo en el contenido de los libros, sino en lo que me parecieron. Ha habido libros increíbles que me han fascinado, me he reencontrado con uno de mis autores favoritos, por ejemplo, pero también ha habido grandes decepciones. Si quieres saber un poquito más, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Lau by the Sea y voy a empezar diciendo algo que para mí es obvio, pero no sé si se nota desde fuera, pero por si acaso. Y es que estoy bastante mala, o sea, no. He vuelto de las vacaciones de la boda de uno de mis mejores amigos, mala. Yo ahí como que tenía tos y estaba como mal, no podía respirar bien y bueno, estaré constipada, lo que sea. Bueno, ya fui al médico el otro día y resulta que tengo una muy buena bronquitis. Entonces, voy a intentar, si me da tos o si me ahogo, pues parar, pero es que a veces estoy ahí como tan metida en lo que estoy diciendo que no me doy cuenta que me estoy ahogando. Entonces, bueno, voy a estar concentrada, pero de antemano, si es un poquito molesto, pues lo siento, espero que no sea, que nos saque mucho de, no sé, de disfrutar del vídeo y de esta charla conmigo sobre libros. Como siempre que me acuerdo, voy a iros diciendo de dónde he sacado los libros, es decir, si me los he comprado yo, si me los han regalado, si han sido envíos editoriales. Mis opiniones siempre son absolutamente sinceras, pero yo sé que algunas personas lo preferís así que lo voy a ir diciendo. Como os decía hace un momento, este mes ha sido súper variado, hay libros que me han encantado y ha habido grandes decepciones. Una particularmente es una gran opinión impopular de un libro que está bastante de moda, así que nada, pues allá vamos. El primer libro del que quiero hablaros es Bastarda, de Dorothy Allison, que está editado por Errata Naturae. Es un libro que compré yo en Wallapop, de hecho, porque lo propuso Nerea de Lectofeminismos. Voy a dejar su perfil de Instagram abajo en la cajita de descripción. Lo propuso para su club de lectura. A mí me llamó muchísimo la atención este libro cuando se publicó en español. El año pasado, yo creo que fue más o menos en esta época, porque era una novedad en la Feria del Libro de Madrid, y al final nunca lo llegué a comprar y a leer, porque bueno, pues hay muchos libros en esta vida, y cuando ya lo propuso dije, bueno, es que esta es mi oportunidad, sí o sí. Y en realidad os digo que en español sí que se publicó, dice, bueno, en 2022, pues igual ya hace 2 años, fijaos cómo pasa el tiempo. Sé que había otra edición anterior, no me acuerdo de qué editorial o si el Círculo de Lectores o lo que sea, pero bueno, la de Errata Naturae es de 2022, como os digo, y el libro originalmente es de 1992. De hecho, es un libro que cuando se publicó en Estados Unidos, por lo que se cuenta aquí en la cubierta, fue un gran boom. De hecho, estuvo nominado, bueno, fue finalista del National Book Award por la extraordinaria valentía, por el retrato implacable y honesto, y con una prosa visceral de esa dura infancia en el sur rural, porque bueno, este libro, aunque es una novela, sí que es cierto que tiene algo de autoficción de la vida de la autora. No, creo que no se considera una autobiografía tal cual, pero sí que bebe muchísimo de su vida y de ciertas cosas que ella vivió ahí. De hecho, bueno, habla como ya ha aventurado, ¿no?, estos motivos por los que fue finalista de este premio, habla un poco del white trash, de cómo es la vida en estas comunidades del sur de Estados Unidos, muy precarias, con unas, no sé, como unas circunstancias muy concretas y que evidentemente marcan la vida de las personas que nacen allí, y de hecho se considera a menudo que es la primera escritora de su generación en reproducir las vidas y el lenguaje de los blancos pobres del sur. Es verdad que es una pena, también va a pasar con otros de los libros que voy a hablar hoy, que la traducción a veces perdemos un poquito de la riqueza del lenguaje en cuanto a, bueno, las particularidades que tienen, pues eso, cómo hablan ciertas comunidades, en este caso en el sur de Estados Unidos. Pero, bueno, supongo que podemos imaginarlo, o si puedes leer en inglés, pues viendo que son esos libros que será bueno leer en versión original. Igualmente no tengo queja de la traducción, honestamente. Y dice que los críticos la han comparado con Faulkner, con Flannery O'Connor y con Harper Lee. O sea, estas dos autoras al menos son de mis favoritas. Y a Faulkner todavía no he leído, tengo muchas ganas, pero también respeto. Y bueno, este libro lo que nos va a contar es una novela, podemos decir, de crecimiento, es un coming of age en cierta manera, y nos va a contar la vida de Boone, que es, bueno, Boone es el apodo con el que llaman en casa a nuestra narradora y protagonista, que, como digo, va a ser una narradora infantil en la mayoría del libro, infantil que va creciendo ante más o menos la adolescencia, a los 13, los 14 años más o menos creo que llega.
Y ella pues nace en el seno de una familia que vive, como veis, en el sur de Estados Unidos, en una situación bastante precaria. De hecho, ya lo que rodea incluso su nacimiento es un accidente de tráfico tremendo. Aviso, trigger warning, si esto es algo que a vosotros os afecta, el libro empieza con un accidente bastante fuerte. Y bueno, no va a ser lo único malo que pase en la novela, ni muchísimo menos. El título lo da que, bueno, al final, por una circunstancia, se inscribe a esta niña como bastarda y su madre es algo que sufre muchísimo y va a luchar por cambiarlo a lo largo de los años. Vamos a ir viendo las trabas que se va a encontrar. Es una novela que a mí me ha gustado mucho también por uno de los motivos, es porque es muy sobre una familia. Es verdad que al final va a hablar de cómo es la vida en esas comunidades, pero a través de este microcosmos que es la familia de Bone, de la protagonista, tanto el núcleo más cercano, que son su madre, su hermana y diferentes personas que van a ir cambiando a lo largo de los años, como la familia extendida, digamos, abuelas, primas, tías, etcétera, y tías, tíos. Y es interesante, ¿no?, cómo en estas familias están claramente diferenciados, ¿no?, como los roles de género todavía, ¿no? Lo que hacen los hombres, lo que hacen las mujeres, cómo se comportan. Me encantó cómo las mujeres son una red de apoyo para ellas mismas y, bueno, en realidad también para los hombres, pero que están como en otro sitio todo el rato. Los hombres de la familia, los tíos, por ejemplo, tienes una relación curiosa con ellos porque ves que la mayoría de ellos realmente no tienen gran maldad ni tienen intención de hacer demasiadas cosas malas, aunque sí, a veces se equivocan, la verdad, pero se mueven en unas dinámicas de violencia, de estar siempre metidos en peleas, que si la policía, alcoholismo, hay una como gran insatisfacción, una sensación de que no hay, la verdad, salida de ahí, no hay forma de prosperar y da una sensación un poco como de agobio estas comunidades. Perdón, que he tenido un pequeño suceso. Y bueno, hay dos grandes temas en la novela. Bueno, no, hay muchos temas en la novela. Se habla de racismo, se habla de enfermedad, muerte, duelo, bueno, muchísimas cosas, pero de todos esos temas que hay dos que a mí particularmente me marcaron mucho en este libro. Y uno, bueno, una de las cosas que va a organizar toda la novela es los abusos que sufre la protagonista. No voy a contar más para que pues, lo podáis descubrir a lo largo de la lectura, pero bueno, que sepáis que es bastante durillo de leer y es súper interesante y está súper bien hecho, en mi opinión, cómo la narradora y cómo la autora plantea esto, porque es desde los ojos de una niña, al principio especialmente, que no entiende lo que le está pasando, solo tiene como, pues eso, sabe que no puede decir ciertas cosas, sabe lo que no le gusta, sabe cómo le hacen sentir ciertas cosas, pero ni siquiera entiende realmente lo que está ocurriendo y eso está súper bien reflejado. Y cómo alrededor de todos estos abusos, e incluso con el paso del tiempo, surge la culpa, surge la vergüenza, es como la relación con su propio cuerpo y con otras personas se va a ver afectada, ¿no?, a partir de esas cosas que le están pasando. Y cómo no sé si habéis leído más libros de estas temáticas, pero hay ciertas cosas que ves en común que a veces se mantiene no sé, como en la ambigüedad. Sí, otras personas, como por ejemplo la hermana o no de la protagonista, es que esto lo he visto en muchas otras novelas, le están pasando lo mismo o solo a la protagonista, y siento que muchas veces, porque muchos de estos libros que he leído están basados en hechos reales, creo que a veces no ha habido como una conversación en la casa y realmente no se sabe, y entonces quien escribe el libro no se atreve a darle el paso y decir, jo, esto también pasó, ¿no? Te lo deja ahí con una ambigüedad y dices, es porque no lo sabe, es porque no quiere como poner el foco sobre otra persona, o es porque como realmente se procesan este tipo de sucesos tan horribles de violencias y de abusos intrafamiliares. Bueno, tremendo. Y por otro lado, el otro gran tema que me parece brillante en esta novela, y os animo muchísimo a leerlos a las personas que os gusten los libros sobre relaciones materno-filiales complicadas, este libro, sin duda, la madre es un gran personaje. O sea, si jugamos a que todo esto es ficción, la madre es un gran personaje, y te pone como lector en un lugar súper complicado, porque ella toma unas decisiones y ella siente unas cosas que no son bonitas de sentir, que no son como dices, es que si pasa esto, claro que todos haríamos esto. Bueno, pues a lo mejor no, como que hay que verse en cada momento, pero tengo que reconocer que yo no pude evitar juzgar muy duramente a ciertos personajes de este libro y muchas de sus decisiones.
aunque entiendes, por supuesto, el contexto y entiendes por qué pasa lo que pasa y por qué están actuando así y que no dejan de ser víctimas de sus propias vidas y de su propio entorno, hay cosas que yo como lectora no podía perdonar o justificar. Bueno, justificar creo que casi nadie, pero como llegar a entender plenamente y seguir con ello como si nada me hubiera pasado, ¿no? Entonces, es un libro brutal en relación con eso, entre otras muchísimas cosas. Es, como decía al principio, está muy bien escrito este libro, pero no puedo decir que es una prosa bonita, ¿no? Es dura, es cruda, tanto como lo que te está contando. Es un libro que se lee bastante ligero. Es verdad que hay una parte que a mí se me hizo un pelín más lenta, donde la protagonista conoce a otras personas, bueno, pasan cosas, y hay un punto en el que la protagonista está como muy metida en los temas de estar cantando en la iglesia y tal, no sé qué. Bueno, hay una parte que a mí particularmente se me hizo un pelín más lenta, pero me parece un novelón increíble. Sobre todo quizás la primera parte del libro me venía mucho a la cabeza Betty de Tiffany McDaniel, que no deja de ser también, pues eso, también pues algo con mucha autoficción. Bueno, en este caso habla de la vida de su madre, pero hay una gran diferencia dentro de que las dos novelas tienen ese punto de realidad y están ambientadas en lugares donde las personas están sufriendo una serie de abusos y de complicaciones, de racismo también, bueno, muchas cosas, tienen muchos puntos en común la narradora infantil, pero es verdad que Tiffany McDaniel es muchísimo más lírica, su prosa es bellísima, crea universos, es muy metafórica, hay mucho más simbolismo. Aquí es mucho más crudo, no es mejor ni peor, es claramente muy diferente, pero siento que si te gustó una te puede gustar la otra, en ese sentido de cuando te apetezca meterte en esas historias reales y en las que vas a sufrir sí o sí. No sigo porque podría hablar 20 años de este libro y tampoco tiene sentido. Un libro que me sacó muchísimo de mi zona de confort, porque no es lo que suelo leer para nada, pero me lo ofreció la editorial y me pareció divertido y me pareció que me podría gustar más que nada. Es Silenciadas de Anne Claycomb, un cuento de hadas del Me Too, y está publicado por Duermevela. Uno de los motivos por los que me llamó más la atención, porque yo no soy muy de leer libros de fantasía, que es en lo que se está especializado Duermevela, es que no quiero decir que sean retellings de cuentos de hadas o de cuentos clásicos, pero sí que juega con ciertas historias que todos conocemos, y a mí eso es algo que me encanta. O sea, a mí todas las series tipo Once Upon a Time, o una que se llamaba El Séptimo Reino, no sé si la visteis porque ya tiene bastante tiempo, todo ese tipo de series en las que juegan con los cuentos de hadas, en los que los personajes les conoces y les juntan todos en un mismo universo, o sea, es que me fascina, o sea, es que me encanta, no lo puedo evitar. Entonces, cuando vi que este libro iba un poco por ahí, dije, vale, es que creo que me puede gustar mucho. Y es un libro que me pareció súper entretenido. Está ambientado, digamos, pues en nuestro mundo, en Washington en concreto, si no me equivoco ahora, pero en un Washington donde va a haber una serie de magia, aunque la mayoría de la gente de a pie, pues realmente no lo sabe. Y el punto de partida, y lo que va a suceder, una serie de mujeres que trabajan en la misma empresa van a ser víctimas de abusos sexuales por parte de uno de los jefes, pero ninguna de ellas va a poder denunciarlo o hablar de ello con vías a ser denunciado, porque este señor les va a maldecir. Entonces cada una de ellas va a tener una maldición que va a estar relacionada con un cuento. Entonces al final lo que se van a ir pues poniendo en contacto unas con otras, y va a ser una historia que va a tener mucho de sororidad, de denuncia, y que uno va a ir en torno, evidentemente ya lo dice el propio subtítulo, ¿no? En relación con el Me Too. Y es un libro súper ligero de leer, el tema es bastante heavy, la verdad, pero no lo hace de una forma... Hay alguna escena un poco explícita, pero no súper explícito ni súper doloroso de leer como gráficamente. Es como cuando tú ves lo que les ha pasado, es fuerte, pero no sé si me estoy explicando, pero que no es como incomodísimo de leer. Entonces, bueno, eso también te puede poner un poco en conflicto. Yo misma lo pensé en plan, quizás están pasando un poco por alto todo esto que les ha pasado, pero bueno, también pienso que es una novela que puede estar dirigida a un público un poco más juvenil. Yo lo he leído ahora y me lo he leído muy contenta, que no siempre hay que sufrirlo todo, pero al final con lo que me quedo sobre todo es esta historia de amistad, de mujeres que se unen
que se sinceran y que van a tener que luchar juntas para ver cómo solucionar lo que les ha pasado, cómo se enfrentan a esas maldiciones que tienen, a las que tienen que sumar al peso de lo que ya les ha pasado en esta empresa y con este hombre en concreto. Creo que ya os podéis imaginar un poco el tipo de historia, el tipo de libro por el que se va a ir, ¿no? Que van a ser ellas los que al final van a luchar para salvarse a sí mismas, no van a esperar que venga un príncipe, ¿no? Como sí que venía en los cuentos clásicos a salvarlas. Y algo que me ha gustado mucho es que la historia de estas amigas se va intercalando también con una especie de foro, de blog que hay, donde se va hablando y anticipando lo que va a ir pasando o lo que acaba de pasar, pero, o sea, como las referencias de los cuentos que van pasando en la vida de las protagonistas se van a ir luego tratando en clave de blogs, de preguntas, de gente que va lanzando diferentes reflexiones sobre cómo se pueden interpretar los cuentos en la vida actual, diferentes lecturas, por qué siempre las madrastras son malas. Bueno, muchas cosas súper interesantes que yo verdaderamente a veces no me había parado a pensar y me ha gustado leerlas con esta clave ligera de humor y bastante ácido y crítico a la vez. O sea, es un libro como muy ligero de leer, pero bastante potente en mensaje, y con eso me quedo muy contenta de haber salido de mi zona de confort, la verdad, porque es un libro que leí con mucho gusto. Ahora voy a hablaros del libro que ha sido mi gran decepción del mes, sintiéndolo muchísimo porque la verdad que tenía expectativas, y estoy hablando de Hola Preciosa de Ann Napolitano, publicado por ADN. Este es un libro que me hizo llegar también la editorial, es un libro que me ofrecieron y que yo dije que sí porque reconozco que me tenía un pintón increíble. Es uno de esos libros que ya viene como con mucho hype desde otros mercados porque fue uno de los mejores libros de Goodreads del año pasado. Voy a decir que esto no es una referencia para mí porque normalmente no me encantan los libros que ganan estos premios de Goodreads. Hasta el día de hoy no me suelen gustar. Pero es que es verdad que la premisa tenía tan buena pinta y que yo creía que iba a ser para mí que bueno, pues por eso dije que sí. Pero bueno, pues no me ha gustado y creo que tampoco pasa nada. Básicamente es una especie de retelling de Mujercitas, un libre retelling, ¿vale? Ambientado pues en el mundo actual, ambientado en las últimas décadas actualidad, donde, bueno, pues vamos a tener una historia de familia, que yo me imaginaba un poco dramático a veces, pero bueno, como una historia de las hermanas, bien. A ver, en este libro, a mí, las primeras 80 páginas, y es que lo recuerdo perfectamente porque lo leí con mi amiga Esther, hola amiga, y leímos y lo hemos comentado creo que como de 5 en 5 capítulos. Entonces, los 5 primeros capítulos, que eran las primeras 80 páginas, estábamos las dos, pero tío, en plan extasiadas, en plan, qué maravilla, yo ya me había echado mis 2 lloraditas, como muy emotivo, bueno, estaba living con el libro. Pero es verdad que luego se me desinfló muchísimo. También digo lo que he dicho antes, una opinión súper impopular, es un libro que está encantando, pero bueno, yo tengo que daros mi opinión sincera. Entonces, vamos a tener por un lado a William, se llamaba, sí, William, que es un chico que nace en una familia en la que, justo cuando él nació, su hermana tuvo un accidente y falleció, y esto pues evidentemente marcó mucho a sus padres, y él nace en una casa en la que no recibe amor, atención o cariño, básicamente. Y bueno, él va a llegar a la universidad, le va a gustar mucho el baloncesto y tal. Y allí va a conocer a una chica que es Julia, de la que, bueno, pues se van a enamorar muy rápidamente, muy felizmente, y todo va a estar genial. Y ella pues le va a llevar a casa de su familia, y entonces va a conocer a sus 3 hermanas, a sus padres, y bueno, vamos a ver lo que pasa con la vida entre ellos. Realmente diría que las protagonistas son las hermanas, sí, pero William también tiene un papel bastante importante, y de hecho es uno de los narradores. Entonces, bueno, verdaderamente para mí la historia tiene unos protagonistas claros, que son William y 2 de las hermanas. Las otras 2 tienen un papel bastante secundario. Yo creo que la autora las usa para conseguir ciertas cosas y para lograr una mayor diversidad de personajes, que me dio pena porque realmente eran como de las que más me gustaban, pero bueno, llega un punto en el libro en el que pasa una cosa, y desde ahí para mí, todo fue un poco como bastante despropósito. Todo se convierte en un gran culebrón, todo súper exagerado, súper lleno de clichés, personajes tomando un montón de decisiones, por un lado malas, por un lado inexplicables, y todo sin sentido dentro de la novela. Por ejemplo, 2 personajes pasan cosas y cada uno se va a vivir a una punta del país, lejos de donde la novela está ambientada en principio. Pues no sé, ni que se hubieran ido a la luna, ¿vale? O sea, ni se visitan, parece que ni se llaman. Los saltos temporales se utilizan de una forma, yo creo, como
un poco para lo que la autora quiere conseguir y le da igual que la credibilidad de la novela se pierda por completo porque de repente pasen 10 años y juegas a absolutamente nada ha pasado, no sé, como muy mal todo. Además, tengo que decir que es que los clichés es que son tal cual te los imaginas, es que están todos. Pasa una cosa y tú ya sabes lo que va a pasar, lo siguiente. Y no porque sea un retelling de Mujercitas, sino es que, aunque no lo supieras que lo es, verías claramente lo que va a pasar. Entonces, para mí como que la novela se me hizo bastante aburrida en gran parte del libro. No lo abandoné porque lo estaba leyendo con mi amiga Esther y porque ya, pues bueno, como es un libro así tan conocido, digo, bueno, pues ya lo voy a leer y voy a tener mi opinión pues bien formada, vaya. Pero no puedo decir que lo haya disfrutado. De hecho, creo que es un libro que saldrá a menudo cuando hable de peores lecturas, porque como lo he acabado, porque cuando lo abandono pues se me olvidan más, pero al haberlo acabado pues lo tengo como muy claro todo lo que no me gustó. Por deciros algunas cosas así en positivo del libro, creo que la autora escribe bastante bien escenas dramáticas o con cierto drama, porque a pesar de que no me estaba gustando el libro, hubo un par de momentos que me emocionaron. Y eso, pues la verdad que se lo concedo. Y luego es verdad que hay cierto personaje que estará muy relacionado con los libros, trabaja en una biblioteca. Y entonces, bueno, pues a mí cuando alguien está entre libros es algo que también me gusta. Pero es que es verdad que nada podía salvar que la trama no me tenía ningún sentido. Sentía como que la autora te está dirigiendo claramente hacia ciertas cosas y te está diciendo lo que tienes que sentir en cada momento. Y me parecía mal, y me parecía que se veía y me parecía que no se sostenía. Entiendo perfectamente lo que la autora quiere hacer a nivel de hablar de perdón, de segundas oportunidades, de hablar de que no elegimos de quién nos enamoramos o de los errores del pasado, que todos somos víctimas o todos somos consecuencia de lo que nos ha pasado en la vida. Bueno, sí, pero no puedo decir que es un libro que me haya gustado. No entendí el hype, no entendí que la gente esté enamorada de estos personajes. La mayoría de ellos me caían súper mal, que no es que sea un problema para mí en la vida, pero es que me caían mal porque ni siquiera tenía sentido en nada de lo que estaba haciendo, no me los podía creer. No hay una evolución de los personajes en ninguna parte del libro, o sea, todos son la misma persona cuando tienen 14 años que cuando tienen 57. Exactamente, no han evolucionado, planísimos, son súper arquetípicos. No me gustó, lo siento. Si os ha gustado, pues me alegro un montón, porque verdad que siento que es un libro que está gustando un montón. La edición me parece preciosa, me encanta la relación que tiene con el libro, porque una de las hermanas es pintora, hay una serie de pinturas por ahí. Me encanta todos los detalles, pero el libro no me gustó, lo siento un montón, es lo que es. Voy ahora a un libro que sí que me gustó y me gustó un montón y es Inacabada de Ariel Florencia Richards, editado por Alfaguara. También fue un libro que me mandó la editorial y de hecho me invitó a un desayuno con la autora, donde pudimos charlar con ella. Es un libro que lo leí de una sentada literalmente en mi tren Galicia-Madrid, en mis 4 horas largas y es que se me pasó el viaje volando porque estuve muy dentro de esta historia. Aunque se trata de una ficción, también es cierto que hay cosas de la autora de su vida que están aquí por lo que nos contó. Y vamos a tener una protagonista que se llama Juana, que ella es experta o estudia obras de arte que han quedado inacabadas por diferentes motivos, o bien porque finalmente eran borradores, porque se murió el artista, porque se paró, bueno, cualquier cosa que pudiera haber pasado en la vida para que una obra de arte quedara inacabada, pues ellas son las que ella estudia y, bueno, no sé, como que crea pensamiento crítico a partir de ellas. Entonces, de a partir de esta propia inacabada aquí en el título, lo que la protagonista hace, hay ya una metáfora bastante interesante que va a marcar mucho la novela en cuanto a que en realidad no es una novela el uso de empieza, nudo y desenlace, está todo como inacabado. O sea, la novela está acabada, ¿entendedme? Pero que la historia no cierra porque no puede cerrar, tiene que estar inacabada, si no, ni siquiera tendría sentido, ¿no?, dentro de lo que ella quiere hacer aquí. Si os gustan las novelas o sea, que vayan sobre cosas, pero que te hable de historia del arte, que te hable de obras de arte contemporáneo, de autores que seguramente y artistas que seguramente no conocías, te va a encantar. Y este es como la vida profesional de la protagonista, pero
la novela va a tratar mucho, ¿no?, de su vida personal, evidentemente, y la vemos como ella está, la novela comienza cuando está en un avión en el que está yendo a Nueva York con su madre, y ya desde el principio notamos como, bueno, se nos dice que hay como una especie de silencio y un muro entre ellas por algo que está pasando. La protagonista vemos que está en el proceso de tránsito de género y su madre está en el proceso de duelo, ¿no? Es muy interesante porque evidentemente habla principalmente del tránsito de la protagonista y de cómo está siendo este proceso, este camino para ella, pero hace como un doble retrato porque también habla bastante de la madre y vemos como la madre en realidad está sufriendo un duelo, la madre lo está sintiendo así, como que ella ha perdido a su hijo. Entonces está en ese momento en el casi diría como de negación, de que no acepta quién es su hija porque está llorando a su hijo que ya no está. Y entonces vemos como la protagonista necesita hablar, necesita decir en voz alta quién es, que se la reconozca, pero la madre está en un momento en el que casi se tapa los oídos y le ha dicho de hecho que la acompaña a este viaje solo si no hablan. Entonces hay como un silencio forzado en donde Juana, la protagonista, como digo, se ve obligada, ¿no?, a dar un espacio a su madre y hace todo lo que está en su mano, ¿no?, por comprender el proceso que está sintiendo, pero al tiempo que ella no quiere dar ni un solo paso atrás en su camino. Entonces es muy, muy interesante estos caminos que van paralelos, en donde van haciendo las mismas cosas, pero separadas y aunque estén juntas ven mundos diferentes, ¿no? Entonces están en la misma ciudad, pasan en las mismas calles, pero van separadas, ¿no? Pasan ciertas cosas que no las dejan estar juntas, literalmente que pasa una cosa que no las deja hablar, ¿no? Es todo como muy simbólico, muy metafórico y que funciona perfectamente. Y durante el tiempo en el que están en Nueva York, la protagonista va a estar recordando todo el rato momentos de su pasado donde ella estuvo estudiando en Nueva York cuando era otra persona. Entonces va teniendo reflexiones súper interesantes sobre su infancia, sobre su familia, sobre ciertas personas de su familia que ya no están, cómo llegados a un punto de su vida varias personas deciden acabar con ella y ella, sin embargo, su experiencia es diferente porque llega a ese punto de su vida, lo que hace literalmente es renacer y encontrarse al fin a sí misma, a entenderse y a decir quién es. Es como muy bonito este libro, de verdad, precioso, muy íntimo, muy honesto, muy sincero, sin idealizar, pero tampoco buscando la lágrima fácil ni dramatizar. De hecho, es como sereno, podría decir. Y nada, tiene una serie de metáforas súper interesantes, cómo utiliza los museos como espacio de construcción, como nosotros muchas veces pensamos que cuando tú vas a ir a un museo, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a ir al Museo del Prado y voy a ver las Meninas. Tú sabes, ¿no? Sientes como los museos como algo permanente, incambiable, que siempre va a estar igual. Y sin embargo, bueno, la protagonista le pasa esto y va a un museo y de repente no está lo que ella pensaba que iba a estar y cómo ese shock, ese proceso mental que tiene que hacer y cómo eso se pone en sentido, ¿no? Bueno, tú lo tienes que hacer con todo lo que está pasando en la novela. De verdad es muy sencilla, pero es súper profunda y que tiene como varios niveles de lectura y creo que todo el mensaje que tiene es fantástico. Tiene un prólogo donde la autora sí que habla aquí de su propia experiencia personal, pero también como escribiendo esta novela, cómo esta novela está construida sobre otras dos novelas que ella iba escribiendo y cuando se daba cuenta de que ahora iba a escribir otra cosa, no como guardaba los documentos anteriores, sino que escribía sobre esos propios documentos, cambiando, quitando. Entonces, como al final inacabada, es también las dos novelas anteriores, porque ninguna ha dejado de existir, sino que todo se construye sobre lo anterior, ¿no? Entonces, en cierta manera, es muy bonito, ¿no? Porque es como que pone en valor todo lo que ella ha sido, igual que su novela, para llegar a ser lo que es ahora. Entonces, no sé, a mí es un libro que me emocionó mucho, creo que está escrito de una forma bellísima, tengo muchas ganas de ver qué escribe la autora porque en la presentación nos contó que lo siguiente que va a escribir es un texto también en formato novela, pero que va a reflexionar mucho sobre un viaje que hizo con su padre en el pasado, su padre que se quitó la vida hace unos años y creo que va a ser una cosa brutal porque esta autora chilena escribe, bueno, o sea, de verdad, de maravilla. Me quedo con muchas cosas de este libro, cómo habla de su tránsito de género, cómo habla de la experiencia queer, pero también como ciertas cosas ella las hable es una experiencia mucho más
universal, como al final la clave es entenderse a uno mismo como algo inacabado, ¿no? Y como algo bueno estar inacabado, porque mientras estemos en cambio, mientras estemos sí, en un proceso de tránsito, significa que estamos vivos, ¿no? Y eso al final es bueno, ¿no? Es un poco uno de los mensajes que yo he sacado de esta novela. Me ha encantado, no puedo decir otra cosa. Otro de los libros que más me ha gustado este mes es el que leímos en mi club de lectura y es Los árboles de Percival Everett, que está editado por Deconatus. Esta novela es divertidísima, pero divertidísima. Y lo comentábamos mucho en el club de que en general todo el mundo se estaba riendo, ¿no? Que no es una cosa como mía. Y lo difícil que es hacer reír, porque al final creo que todos lloramos por las mismas cosas, podríamos decir, pero la risa es muy particular, ¿no? El humor, lo que nos despierta en nosotros es mucho más variado. Este libro tiene un humor súper inteligente que no te deja indiferente y me parece que el autor es muy bueno porque esta novela es muy crítica, esta novela tiene un mensaje brutal y hacerlo y conseguir impactar a través del humor, de la sátira, de la ironía, de la exageración, no es nada fácil. Además, es un libro que yo he sentido bastante valiente porque el autor se atreve a hablar de ciertos temas sin pelos en la lengua, sin miedo a la cancelación y a lo políticamente correcto, que es lo que estamos más acostumbrados hoy en día, y habla de racismo, se mete con Trump, con el Ku Klux Klan, habla de precariedad, se mete claramente con ciertos grupos de personas, los satiriza, los ridiculiza, y que eso funcione me parece muy difícil y aquí lo consigue. Además es una novela bastante clasificable en relación al género porque tiene algo como de novela de misterio, de novela negra, de investigación, pero también tiene un punto que dices que de repente esto es realismo mágico, es fantasía, es una novela de zombies o... también, por supuesto, tiene muchísimo de crítica social, como os decía, pero también tiene humor. Es como, ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo exactamente? Y algo que es muy, muy brutal es que utiliza un caso real, un suceso, un crimen súper, súper brutal. Fue el de Emmett Till, que fue un hombre negro que fue acusado de, supuestamente, haber coqueteado con una mujer blanca. Que ella fue la que lo denunció y bueno, su marido y su hermano asesinaron brutalmente, pero muy brutalmente, a este chico y eso fue un caso muy mediático porque su madre lo que hizo fue hacer un funeral con el ataúd abierto para que se viera, ¿no? lo que le había pasado, lo que le habían hecho. Los acusados, los asesinos, fueron juzgados por un jurado blanco que a pesar de las pruebas los declararon inocentes. Y años después, aunque dijeron que sí que lo habían hecho ellos, pues ya no se les podía juzgar. Y de hecho, hace muy pocos años, creo que fue 2008, Caroline, la mujer, dijo que se lo había inventado todo. O sea, imaginaos el percal. Este es un caso pues bastante conocido al verse en Estados Unidos y de hecho que es como el ejemplo muchas veces para hablar de la violencia racial, de temas de racismo y demás. De hecho, no sé, yo cuando lo leía, pues evidentemente me recordaba bastante a Matar a un ruiseñor. Yo no sé si también Harper Lee utilizaría o se basaría en este caso para escribirlo o que, bueno, verdaderamente y lamentablemente este caso no es para nada único. El libro va a estar ambientado en el presente, en la localidad de Money, que es precisamente lo que no tiene la gente que vive allí, ¿no? El libro es como muy coñero, como os digo, es como hila muy fino absolutamente todo, tiene un montón de bromas y de los nombres de las cosas y de las personas dicen mucho en una comunidad así muy de white trash, en un lugar que parece atrapado en cómo era todo hace décadas en relación al racismo, a cómo se comportaba la gente, bueno, tremendo. Empiezan a morir asesinados diferentes hombres blancos, asesinados súper brutalmente, no os digo nada para que lo leáis. Y en cada uno de esos asesinatos va a aparecer asesinado un hombre blanco y al lado va a haber el cadáver de un hombre negro. Pero bueno, cuando se los llevan como a la morgue y demás, el cadáver del hombre negro va a desaparecer para volver a aparecer al lado del siguiente asesinado, por lo cual, ¿qué es esto? ¿Estaba vivo y no nos hemos dado cuenta? No, estaba muerto, tal, no sé qué. Es muy curioso porque todo el mundo entiende que la víctima es la persona blanca y la persona negra que está allí muerto, como casi se olvidan, incluso piensan que sería el asesino. Hay como... está el racismo endémico que hay, está como permeado en todas partes, hasta las cosas más pequeñas. Y lo que hace el autor aquí es que va a poner
a la cabeza de la investigación a dos detectives negros que van a ir viendo, bueno, se van a tener que meter en esta localidad y van a ver cómo, es lo que he dicho, pues el racismo lo impregna todo, desde la parte más institucional hasta como que son amenazados de muerte por pues simplemente hacer su trabajo. Aunque esto suene como muy dramático, es un libro súper coñero, súper divertido, hilarante, muy crítico y bueno, donde vamos a ir viendo que hay un gran misterio que está pasando aquí porque estos crímenes van a irse reproduciendo a lo largo de todo el país y bueno, van a ir pasando cosas. No voy a decir más, este es un libro del que podría hablar durante horas porque me lo pasa genial, hemos comentado un montón, hay un montón de detalles, de secretos, de cosas que hay que ir hilando, de misterios, por ejemplo, faltan algunos capítulos del libro, ¿por qué? O sea, se hizo así, no es que falten en la edición española, ¿no? ¿Por qué faltan? Creo que son 2 capítulos, que significan muchas cosas. Bueno, es que no puedo meterme más sin haceros spoilers, así que aquí me quedo, pero bueno, al final deciros que es una novela que habla sobre la violencia racial en Estados Unidos principalmente y lo que hace muy inteligentemente es no plantearla como que esto fue una cosa del pasado, sino que pues sí, relaciona claramente los crímenes del pasado, los linchamientos y demás con pues, los tiroteos más actuales, por deciros de alguna forma, para decir que esto es un problema de ahora, que no mires atrás, esto está pasando, ¿no? Y creo que consigue un impacto súper grande y lo hace muy bien. Quizás mi única pega sería un poco a nivel de la traducción. Creo que debió ser una traducción complicadísima, ¿vale? Esto dicho, o sea, dígase lo primero de todo, porque el lenguaje, como se decía antes en Bastarda, es fundamental, pero creo que aquí se pierde mucho. Y, por ejemplo, hay algunos nombres que sí que se dejan en inglés, Money, Small Change, bueno, varios nombres, pero hay otros que sí que se traducen, los de los personajes principalmente, y es que el sentido se pierde por completo. Y luego también esto era muy difícil, ¿no? Porque es verdad que hay muchas expresiones con connotaciones negativas, racistas y demás, insultos, que nosotros pues evidentemente no los tenemos en español y no tienen la misma connotación que en inglés, tal. Pero la versión en español queda muy soft en comparación con lo que se dice en inglés. Y creo que había términos que sí que tenemos lamentablemente en español, que se acercaban mucho más a lo que estábamos diciendo, lo que estaba diciendo aquí el autor. Varias personas en el club lo leyeron en inglés y íbamos comparando y estábamos un poco descontentos. Creo que yo eché en falta que hubiera anotaciones, en el sentido de, si quieres tradúcelo, pero pon abajo cómo era en original. O al revés, ¿no? Déjalo en original para que no pierda la fuerza que tienen los nombres, o la coña, o el tal, y pon la anotación a pie de página. Esto imagino que será una decisión editorial y súper respetable, pero bueno, mi sensación ha sido esa de ojalá lo hubiera leído en inglés, porque siento que hay ciertas cosas que se pierden totalmente en la traducción. Igualmente, leedlo, o sea, es buenísimo, o sea, brutal este libro. Quiero hablaros también de Flores en el ático de B.C. Andrews. Igual soy la última persona que no había leído este libro en el mundo, pues puede ser. Lo leí porque Esti en el podcast de Loras Lectoras me dijo que, bueno, que me juzgó duramente por no haberlo leído, así que nada, lo leí con varias de las Loras y tengo que decir que nos lo pasamos muy bien leyéndolo. Esto no quita que el libro, no puedo decir que me haya gustado. No puedo decir que yo particularmente lo haya sentido un libro bueno. Yo sé que este es un libro que a la gente le encanta y a mucha gente es de sus favoritos. Este es un libro que yo hubiera abandonado. No tengo duda. ¿Qué pasa? Que al leerlo con amigas, irlo comentando, es que me lo pasé de maravilla. No sabéis lo que me he reído. Tanto que voy a seguir con la saga con mis amigas. Pero creo que es un libro que ni siquiera tiene sentido. O sea, es que nada se sostiene. Es que es de locos. Entonces, hay que jugar, creo, a leerlo diciendo, mira, voy con todo, no voy a buscar ni un poquito de verosimilitud porque entonces se me desmonta, ¿no? Y es un libro luego pues muy turbio en relación a lo que pasa, un libro que para mí tiene una de las mayores villanas que he leído jamás y no es a lo mejor la que piensas cuando estás leyendo el libro hasta que llegas al final. Es un libro que hay que tener cuidado porque siento que romantiza cosas bastante fuertes, no quiero decir nada por no entrar demasiado en spoilers. Y ese para mí siempre es una de las grandes red flags de las lecturas. Leo casi todo, no me importa que la gente me caiga mal, que me caiga bien, pero no me gustan los libros donde se romantizan cosas como relaciones tóxicas, como abusos, como no paso por ahí. Y
digo esto con conocimiento de causa en el sentido de que es un libro que he visto que muchas veces se ha promocionado como un libro de amor prohibido. Ahora hablan de dark romance. O sea, ¿cómo que dark romance? O sea, no. Los abusos, las violaciones no son dark romance, ¿vale? Este libro va de una familia donde bueno, es que esto es muy divertido, perdón, que vas a decir, bueno, para empezar tiene una lista de personajes, no la leáis. Yo no la leí porque me avisaron, porque ya te comes ahí todos los spoilers. Pero, bueno, vamos a ver. Los capítulos ya te dicen lo que va a pasar. Entonces, quiero decir, el capítulo número 1 del libro se llama Adiós, papá. Por lo cual, ahora que yo os digo que el libro comienza cuando hay una familia, padre, madre y 3 hijos, 4 hijos, no me acuerdo, 4. Hay 2 gemelos pequeños. Viven tranquilamente, son muy felices, todo bien, el padre se muere, ¿vale? Ya te lo dice el título, Adiós, papá. Y de repente, pues resulta que lo que todo iba bien, pues no iba tan bien, porque no estaban tan bien de dinero como parecían, y van a tener que volver a casa de los abuelos. Pero bueno, la madre había sido desheredada, nos cuentan, y dice que bueno, que tiene que conseguir que el padre la vuelva a querer, el abuelo, para que les dé dinero y tal. Ya vemos que ahí hay algo oscuro, algo pasó que no sabemos. Pero bueno, dice que como el abuelo está muy enfermo y se va a morir, para que no para que no se enfade, que no vea a los niños, los va a meter en el ático de la casa hasta que consiga esto. Bueno, la novela pasa con 4 niños en el ático de una casa, mientras su abuelo se muere y el resto del mundo juega a que nadie sabe que están ahí, y la madre pues intenta que esto pase rápido y le lleva ahí pues su comida, sus juguetes, que no pasa nada, hasta que bueno, esto se pasa el tiempo, pasa una novela entera, y de hecho hay una serie, como os digo, hay más libros, en la que pasan cosas. Bueno, yo necesito una venganza y por eso voy a seguir leyendo este libro. Pero, a ver, de verdad, es que no quiero hacer sangre por si os gusta mucho este libro, pero es que nada tiene sentido. Es que nada tiene sentido. Es que si lo has leído, sabéis por qué. Porque está en un ático cuando podrían no estarlo. Ya está. Lo recomiendo si tenéis un club de lectura o unas amigos con los que leéis y os gusta leer cosas, para que da igual la calidad literaria que tenga, sino pues para reíros o para pasarlo bien, está guay. De verdad que yo leí el libro con ilusión, y de hecho hubo una parte que al principio que me estaba gustando, intrigando, y dentro de que no era la novela de mi vida ni muchísimo menos, en plan, estaba bastante dentro, pero luego ya no. Luego ya no. Le concedo que es un libro que engancha y quieres saber qué pasa. Hay un momento que es que verá que solo escala las cosas y dice, pero ¿qué más? O sea, es que había un momento y que pasa una cosa que es malísima, pobre, la persona que le pasa, que yo ya me reía porque era en plan, ¿y qué más? ¿Sabes? En plan, por supuesto que le hacen esto. Y luego hay una parte pues muy turbia, como yo os digo, muy oscura, de la que no me río ni un poco, esa es la verdad. Trigger warning, búscalos en internet. Yo creo que ya todo el mundo sabe de qué va este libro y hay peli y todo, pero como yo no lo sabía, pues tampoco voy a entrar más. ¿Seguiremos con la saga? Sí, un poquito más, sí. Pero ¿puedo decir que es un libro bueno a mi juicio? No. Esa es la verdad. Este libro leo por vosotras, chicas. El único libro que podía realmente hacer competencia a lo que me gustó, Los árboles, fue, por supuesto, lo nuevo de Haruki Murakami, La ciudad y sus muros inciertos. Quiero hacerle una reseña a este libro con calma, lo que pasa es que este mes está siendo una locura y no me da tiempo para nada, por eso no os voy a hablar mucho de él. Pero bueno, esta es la última novela que ha escrito Haruki Murakami, este autor japonés que a mí tanto me gusta, y es una novela muy murakamiana. Es una novela para que nos gusta mucho Murakami. Quiero decir, bueno, varias amigas con las que la he leído, ha sido su primera novela y les ha gustado mucho. Pero digo esto, que es muy murakamiana, si os gusta la corriente onírica de Murakami, es muy posible que os guste este libro, porque al final vamos a ver espacios que ya conocemos de otras novelas suyas, hay elementos que suele utilizar y que siguen teniendo aquí mucha presencia, como esta idea de que hay 2 mundos o realidades paralelas que conviven, que hay personajes que fluyen entre ambas, donde lo onírico tiene mucha importancia, donde tenemos un clásico narrador adolescente, un poco, no sé,
pesadito, que se obsesiona con cosas, pero que todo esto al final, bueno, hay gatos por supuesto, hay elementos acuáticos que tienen mucha importancia como en todas las novelas de Murakami, hay una biblioteca como en muchas de las novelas de Murakami donde son súper importantes, hay personajes que no son lo que parecen, bueno, pues de verdad es un libro súper murakamiano. Y este libro, La ciudad de sus monos inciertos, tiene muchos elementos comunes en concreto, aparte de muchas novelas, en concreto a un relato que tiene el mismo título y a la novela de El fin del mundo y un no sé qué país de las maravillas, no, ahora mismo no caigo, Cruel, no me acuerdo, bueno, porque esa novela no deja de ser una especie de, como de reescritura de ese relato y esta novela otra vez vuelve a hacer lo mismo porque, bueno, que Murakami en su juventud tenía una idea que no pudo llegar a desarrollar y ahora por fin con, no sé, 70 años, está contento, ¿no? Por fin con cómo ha desarrollado esa historia. Entonces, si ya he leído los otros, ¿puedo leer esto? O sea, evidentemente sí, porque aunque tiene cosas en común, es otra cosa. Cuando salió este libro, leí un artículo que está en inglés de que hablaba de la recepción de este libro en Japón y el autor de ese artículo decía una cosa súper interesante, o que a mí me pareció muy interesante, y es que Murakami funciona como los compositores de música, como una misma base que le gusta, a través de la cual o a partir de la cual va creando luego diferentes melodías. Entonces, se parecen pero son distintas, ¿no? Tienen una base común, pero todo lo demás va cambiando. Entonces, este libro es un poco así. Es un libro que siento que gustará a las personas a las que no les gustan simplemente las novelas realistas, las que les gusta, como digo, el componente onírico, en el que a las personas que os gusta pensar, en las que os gustan las metáforas, en las que os gustan las novelas que os tengan teorizando de aquí para atrás. Y como voy a hacer una reseña, no quiero tampoco contaros demasiado, pero bueno, básicamente tenemos un protagonista que va a ser el narrador, que nos habla todo el rato en pasado, digamos, como que nos está contando ciertos recuerdos, y hay una parte de los capítulos que se dirige a otra persona y hay otros que simplemente como que cuentan las cosas en general. Bueno, de adolescente él tiene una novia que desaparece de un día para otro y él queda absolutamente trastornado por trastornado, pero sí, obsesionado con esta desaparición y con esta novia que él tuvo, tanto que pasan las décadas y realmente lleva una vida insulsa, donde no vive, ¿no? O sea, es como simplemente está como rodando, pero no se emociona, está como obsesionado. Y un día le va a pasar una cosa y va como a despertarse en otro mundo, y en ese otro mundo es un mundo que él creó con esa novia en el pasado, ¿no? Que hablaban que había una ciudad con una muralla, donde ella le iba a esperar en una biblioteca, donde él iba a tener que leer sueños. Entonces él se va a despertar allí y va a vivir una temporada en ese mundo. ¿Qué pasa? Que cuando llega allí le separan de su sombra. Vais viendo ya por dónde va esta parte onírica, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo es la vida de él allí. Luego, por motivos, va a volver a estar en el mundo exterior y qué va a pasar ahí y qué está pasando con esta persona, qué significa cada cosa. Es que es una novela muy difícil de explicar sin entrar realmente en spoilers, por lo cual haré una reseña sin y con spoilers, un poco hablando con las ideas más ordenadas y luego, pues yo creo que ya entrando en detalle a muchos de los detalles de este libro y comentando con vosotros lo que yo he interpretado, las diferentes simbologías y de la novela en general, a mí me ha encantado, pero es verdad que no es una novela para todo el mundo, como no lo son todas las de Murakami. Si os gusta el realismo mágico, lo onírico, el darle vueltas a las cosas, os va a encantar. Aquí lo dejo. Y el último libro del que quiero hablaros es también una novela de literatura japonesa que se llama El gato que decía adiós, de Hiro Arashikawa, creo que se llama, y es un compendio de, creo que son 7 relatos independientes protagonizados por gatos, protagonizados y narrados, la mayoría de ellos por gatos, donde vamos a ir viendo como diferentes relaciones de gatos con humanos y de gatos consigo mismos. Entonces, la verdad que son súper bonitos, son sencillos. Esta es una lectura súper acogedora, que no hay que leer con demasiadas pretensiones de que sea una gran novela, sino esas novelas que te acompañan, si te gustan los gatos, si te gusta algo tranquilo para leer, no sé, antes de dormir, irte a dormir como con el corazón calentito, creo que son perfectos. Tenemos un hombre que acaba de ser padre y se siente un poco como vulnerable y no se siente preparado para esta etapa de su vida, y rescata a un gato y cómo eso va a hacer que él sea una mejor persona.
Vamos a ver cómo diferentes gatos viven en una familia y cómo van a ir viendo crecer a los niños y cómo van a querer estar con ellos para siempre. Y hay otro relato, por ejemplo, hay dos relatos que si habéis leído un libro que sí, antes se llamaba Las Crónicas del Gato Viajero, pero creo que ahora le han cambiado el nombre. No, creo que ahora se llama Crónicas del Viejo... Creo que ahora se llama Crónicas del Gato Viajero, pero en la anterior edición se llamaba A Cuerpo de Gato, pero es el mismo libro. Y hay dos relatos que van a estar relacionados con esa novela. Da igual el orden en el que los leáis, pero simplemente como que vamos a tener precuela de dos personajes que narran en ese libro. Entonces está guay reencontrarse con ellos si los habéis leído, pero como digo, si no, da igual, simplemente los lees como independientes y si algún día lees la otra novela, pues dirás, ¡ay, mira! Estos gatitos, qué bien. Novelas sencillas japonesas, un clásico que haya gatos en las novelas japonesas, un gran guiño siempre, ¿no?, a Natsume Soseki y a su gran clásico Soy un gato, ¿no?, que fue la primera novela que puso a un gato como narrador, y eso es algo de lo que bebe mucho la literatura japonesa actual hoy en día, la verdad, que los gatos tienen un papel importante siempre, y la verdad que lo recomiendo mucho, lo leí en digital, por eso no lo tengo aquí. Y nada, esto ha sido todo lo que he leído este mes, un vídeo largo, ya lo siento, pero es que no quería dejar de hablaros de estos libros porque la verdad que ha sido un mes fantástico de lecturas. Contadme en comentarios, por favor, cuál te ha llamado más la atención y cuál ha sido tu mejor lectura del mes de abril. Estoy deseando saberlo. Millones de gracias por ver este vídeo hasta el final, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!